El doctor Stephen Strange se encontraba meditando en el Sanctum Sanctorum cuando sintió una perturbación en las corrientes místicas. Una sensación gélida, como garras invisibles, ascendió por su columna vertebral. Sus ojos se abrieron abruptamente, pupilas dilatadas ante la visión que asaltaba su mente. Sangre derramada bajo la luz plateada de la luna. Gritos ahogados en la oscuridad y una bestia de ojos ardientes. Algo ha despertado, murmuró para sí mismo, mientras sus dedos temblorosos trazaban patrones en el aire, convocando mapas etéreos del mundo. Las corrientes mágicas lo guiaron hacia el norte, hasta las tierras altas de Escocia, donde una anomalía pulsaba como una herida abierta en el tejido de la realidad. Strange consultó antiguos tomos, buscando referencias a entidades sobrenaturales que habitaban aquellas tierras. Entre páginas amarillentas encontró relatos sobre Amphir Ruat Mat, el hombre lobo de las tierras altas, criaturas que caminaban entre la humanidad durante el día, pero que bajo la luz de la luna se convertían en bestias sedientas de sangre, condenadas a una existencia de dolor y violencia. Vishanti, susurró con voz tensa mientras leía los detalles de las últimas matanzas. Cuerpos despedazados, vísceras esparcidas por bosques antiguos, aldeas enteras sumidas en el terror. Lo que resultaba más inquietante era la periodicidad de los ataques y su creciente violencia, como si la bestia estuviera evolucionando, ganando conciencia y poder con cada víctima. Strange cerró el libro con determinación. El hechicero supremo no podía ignorar tal amenaza. Preparó el ojo de Agamotto y el libro de los Vishanti, herramientas que necesitaría para enfrentar a una criatura nacida de la maldición más antigua que conocía la humanidad, la bestia que habita dentro del hombre. Mientras empacaba los últimos artefactos, un aullido distante pareció resonar en su mente, un llamado que atravesaba dimensiones, como si la criatura supiera que él vendría. Strange sintió que no solo iba al encuentro de una bestia, sino hacia un destino inevitable que pondría a prueba los límites de su magia y humanidad. El portal de luz dorada se disipó tras el paso del Doctor Strange, dejándolo en medio de Minonesy, un páramo azotado por el viento. La tierra húmeda bajo sus pies desprendía un olor a musgo y putrefacción. Respiró profundamente, sintiendo como el aire frío quemaba sus pulmones. Esta era una tierra antigua, impregnada de magia primordial que hacía vibrar incluso la capa de levitación sobre sus hombros. Descendió por un sendero embarrado hacia la aldea que se vislumbraba en el valle. Conforme se acercaba, notó el silencio antinatural que envolvía el lugar. No había niños jugando, ni el sonido del trabajo diario. Solo puertas cerradas y ventanas con cortinas corridas a pesar de ser mediodía. «Forastero», gruñó una voz áspera desde las sombras. Un anciano emergió, sosteniendo una escopeta oxidada. «No eres bienvenido aquí, no en estos tiempos». Strange notó las profundas ojeras del hombre, las manos temblorosas, los ojos inyectados en sangre de quien ha renunciado al sueño por temor. «Vengo a ayudar», respondió Strange, manteniendo las manos visibles. «He escuchado sobre sus problemas nocturnos». Una risa amarga escapó de la garganta del viejo. ¿Ayudar? 5 hombres del pueblo intentaron ayudar. Encontramos sus restos esparcidos por 2 kilómetros de bosque. Lo que queda de ellos fue enterrado ayer. El anciano lo condujo hasta la taberna local, único lugar donde los habitantes se atrevían a reunirse. Dentro, rostros demacrados lo observaron con una mezcla de desconfianza y desesperación. Una mujer sollozaba en un rincón, mientras un hombre le vendaba el brazo donde 3 profundos surcos delataban un encuentro cercano con la bestia. Strange percibió el miedo, espeso y palpable como la niebla que comenzaba a descender sobre la aldea. Pero había algo más, una presencia que pulsaba en los límites de su percepción mágica. «La criatura está cerca», pensó, sintiendo un escalofrío, «y está observando». Mientras los aldeanos relataban los horrores vividos, Strange notó un extraño comportamiento en un hombre silencioso en la esquina. Sus ojos, anormalmente brillantes,
seguían cada movimiento del hechicero con una intensidad perturbadora y sus dedos, ligeramente más largos de lo normal, tamborileaban sobre la mesa con un ritmo que parecía contar los latidos de un corazón invisible. La luna llena se alzaba sobre los páramos escoceses, como un ojo glacial que contemplaba la tierra, con indiferencia. Strange, apostado en el borde del bosque, había trazado un perímetro de protección con símbolos arcanos que brillaban tenuemente bajo la luz espectral. El ojo de Agamotto pendía sobre su pecho, pulsando como en respuesta a una amenaza inminente. El primer indicio fue el silencio. Los grillos callaron. Las aves nocturnas interrumpieron su canto. Luego vino el olor, almizcle, sangre y algo primordial, como tierra recién removida de una tumba antigua. Strange tensó los músculos, preparando sus manos para los gestos que convocarían su magia. El aullido rasgó la noche como una navaja. No era el sonido de un lobo común. Contenía notas profundamente humanas, un lamento que expresaba tanto furia como agonía. El sonido reverberó en los huesos de Strange, haciendo que el vello de su nuca se erizara por instinto. La criatura emergió del bosque con una velocidad sobrenatural. Era enorme, un coloso de músculos y pelaje gris plateado bajo la luz lunar. Sus ojos, ambarinos con pupilas verticales, parecían arder con inteligencia y odio. La bestia se detuvo frente al círculo mágico, olfateando el aire con un hocico que goteaba saliva espesa y oscura. «Por los Vishanti», invocó Strange, sus dedos formando sellos complejos. La barrera mágica refulgió cuando el hombre lobo embistió contra ella. Sus garras, negras como obsidiana, dejaron surcos en el aire mientras golpeaba repetidamente la protección. Con cada impacto, Strange sentía que sus propias fuerzas disminuían. Esta criatura no era un simple licántropo. Estaba imbuida de una magia corrupta que desafiaba sus protecciones. En un movimiento desesperado, Strange proyectó una lanza de energía pura que atravesó el hombro de la bestia. El alarido que siguió fue ensordecedor, mezcla de rabia animal y dolor humano. La criatura retrocedió, sangre negra manando de la herida, pero en lugar de huir, comenzó a circundar el perímetro con pasos calculados. Strange observó, horrorizado, cómo la herida se cerraba ante sus ojos, tejidos reconectándose en un proceso de regeneración acelerada. La bestia se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando más de 2 metros de altura, y por un instante, su rostro pareció fluctuar, revelando rasgos humanos distorsionados por el dolor y la transformación. «¿Me recuerdas?», gruñó la criatura con una voz desgarrada, palabras que no deberían ser posibles en esa garganta bestial. La barrera mágica había resistido, pero Strange sabía que no sobreviviría a otro ataque como ese. La bestia se había retirado a las profundidades del bosque, dejando un rastro de sangre ennegrecida sobre el musgo y la tierra húmeda. Con las primeras luces del alba, el hechicero se atrevió a abandonar la protección de su círculo. Recogió muestras de la sangre del licántropo en un pequeño frasco de cristal tallado con runas. La sustancia burbujeaba y se retorcía como si estuviera viva, resistiéndose a ser contenida. Strange selló el recipiente con un hechizo de contención y regresó a la cabaña abandonada que había convertido en su base temporal. Sentado en el centro de un nuevo círculo protector, Strange llevó sus manos al ojo de Agamotto. El artefacto ancestral se abrió con un resplandor verdoso que iluminó la penumbra de la cabaña. Colocó la sangre del licántropo frente a él y permitió que el poder del ojo penetrara en la esencia misma de la criatura. Visiones tumultuosas asaltaron su mente. Bosques primigenios, rituales paganos bajo lunas de sangre, un cazador arrodillado ante un túmulo de piedra, bebiendo de una fuente prohibida. Strange vio la primera transformación, huesos quebrándose como ramas secas, músculos expandiéndose hasta desgarrar la piel, mandíbulas dislocándose para dar lugar a un hocico inhumano mientras gritos de agonía se convertían en aullidos. «No es una maldición ordinaria», murmuró Strange para sí mismo, perlado de sudor frío. «Es más antigua, casi primordial». El ojo reveló más. La bestia había existido durante siglos,
saltando de huésped en huésped a través de mordeduras, pero también a través de pactos voluntarios. El actual portador había buscado el poder, había sacrificado su humanidad en un altar de piedra negra oculto en lo profundo del bosque. Cuando la visión se desvaneció, Strange jadeaba, agotado por el esfuerzo psíquico. Levantó la mirada hacia la ventana y se paralizó. En el cristal empañado por la humedad, una mano de dedos anormalmente largos y uñas afiladas había dejado 5 surcos perfectos, como una firma, una advertencia. La bestia no solo lo estaba observando, lo estaba estudiando. La taberna estaba prácticamente vacía cuando Strange entró al atardecer siguiente. Solo el anciano tabernero y una mujer de aspecto severo, con el cabello gris recogido en un moño apretado, permanecían junto al fuego mortecino. La mujer levantó la mirada al oírlo entrar, sus ojos claros revelando un conocimiento que iba más allá de su aparente simplicidad. «Buscas al cazador maldito», afirmó ella, no como pregunta sino como certeza. Strange se sentó frente a ella, mientras el tabernero depositaba silenciosamente una taza de brebaje amargo sobre la mesa. «Se llamaba Alasdair MacGregor», comenzó ella, su voz áspera como piedras frotándose. «Era el mejor rastreador de estas tierras. Podía seguir el rastro de un ciervo durante días, sin descanso. Decían que tenía un don, que podía pensar como los animales que cazaba». La anciana describió cómo MacGregor se había adentrado en el bosque antiguo, más allá de las colinas donde los druidas habían erigido círculos de piedra. Buscaba una presa legendaria, un ciervo blanco que, según los relatos, llevaba siglos vagando por aquellos bosques. «Encontró algo peor», susurró la mujer. «Un santuario prohibido, un lugar donde la barrera entre nuestro mundo y otros es más delgada». MacGregor había profanado el lugar, robando un cáliz de piedra negra tallado con símbolos indescifrables. Esa misma noche, bajo la luna llena, bebió de él, buscando el poder que le permitiría ser el cazador definitivo. El poder lo encontró a él, concluyó la anciana. Se transformó ante los ojos de su esposa, la destrozó sin reconocerla. Desde entonces, cada luna llena trae muerte. Strange observó por la ventana el sol descendiendo en el horizonte. «Esta noche hay luna llena», dijo su voz tensa. «No solo eso», respondió la mujer, y Strange notó por primera vez el miedo real en sus ojos. «Es el aniversario de su primera transformación, la noche en que la bestia es más fuerte, cuando el hombre, que aún queda dentro de ella, sufre más intensamente». El tabernero interrumpió con voz temblorosa. «Y viene hacia aquí. Siempre regresa a los lugares que significaron algo para el hombre que fue». Strange trazaba frenéticamente símbolos de protección en cada puerta y ventana de la taberna. Los aldeanos que habían buscado refugio allí lo observaban con una mezcla de esperanza y escepticismo. El sol había desaparecido completamente y la oscuridad parecía espesarse, como si estuviera viva y hambrienta. «El ritual que tengo en mente podría separar al hombre de la bestia», explicó Strange, consultando páginas amarillentas del libro de los Vishanti. «Pero necesito atraerlo a un lugar específico, un punto donde las energías místicas se concentren». La anciana, que se había presentado como Moira, señaló un antiguo mapa desplegado sobre la mesa. «El círculo de piedra en la colina», murmuró. «Es donde todo comenzó». Strange asintió, estudiando las líneas ley que convergían en ese punto. Era perfecto, un nexo de poder primordial que podría amplificar su hechizo. «Necesitaré un cebo», dijo finalmente, levantando la mirada. «Algo que atraiga a la bestia, pero también al hombre dentro de ella». El silencio que siguió fue roto por un joven que dio un paso al frente. Su rostro, marcado por cicatrices recientes, delataba un encuentro previo con la criatura. «Soy su hijo», dijo con voz apenas audible. «O lo era antes de esto». Strange sintió el peso de su decisión. Usar al joven como señuelo era peligroso, pero podría despertar lo que quedaba de humanidad en MacGregor. «Prepárense», ordenó finalmente. «Si la bestia viene esta noche, nos adelantaremos. La atraeremos al círculo
y realizaremos el ritual. Mientras los aldeanos recogían armas improvisadas, Strange apartó al joven. ¿Estás seguro? Tu padre puede no reconocerte. Lo que sea que habite en su cuerpo ahora, ya no es mi padre, interrumpió el joven, sus ojos endurecidos por el dolor. Pero si queda algo de él atrapado en esa cosa, merece liberación. Un aullido desgarró la noche, mucho más cerca de lo que cualquiera esperaba. El suelo tembló ligeramente, mientras vasos y botellas vibraban sobre las estanterías. «Ya viene», susurró Moira, mientras apretaba un amuleto de hierro contra su pecho. Strange miró por la ventana y vio dos ojos ardientes en la oscuridad, observándolos. No solo observándolos, esperándolos, como si supiera exactamente lo que planeaban. Lazzato, Luna se alzaba implacable sobre la aldea cuando Strange condujo al grupo hacia el bosque. El hijo de MacGregor, Callum, caminaba a su lado con la determinación dibujada en su rostro juvenil. Detrás, una docena de aldeanos armados con antorchas y herramientas de labranza avanzaban en silencio, sus respiraciones formando nubes fantasmales en el aire gélido. «Debemos darnos prisa», susurró Strange. «La bestia es paciente, pero no esperará indefinidamente». Un crujido entre los matorrales hizo que todos se detuvieran. Strange conjuró un escudo de energía dorada, preparado para el ataque. Sin embargo, lo que emergió de la espesura no fue la temida criatura, sino tres figuras encapuchadas que portaban báculos tallados con runas antiguas. «Los guardianes del bosque», murmuró Moira con reverencia. «No se han mostrado ante forasteros en generaciones». Los encapuchados se descubrieron, revelando rostros marcados con tatuajes ceremoniales que parecían moverse bajo la luz de la luna, como si tuvieran vida propia. El más anciano dio un paso adelante. Sus ojos, completamente blancos, fijos en Strange. «Buscas contener la maldición del cambiaformas», dijo con voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Hemos sentido tu magia, hechicero. Es poderosa, pero insuficiente contra lo que enfrentas». Strange se tensó, percibiendo el poder primordial que emanaba de los tres. No era magia como la que él practicaba, sino algo más antiguo, vinculado a la tierra misma. «¿Qué proponen?», preguntó, calculando si representaban una amenaza o una oportunidad. El anciano extrajo de su túnica un pequeño saco de cuero y se lo ofreció. «Semillas del roble sagrado, alimentadas con la sangre de 7 generaciones de guardianes. Cuando la bestia esté contenida, debes plantarlas en círculo. Absorberán la maldición, la mantendrán prisionera». Strange tomó el saco, sintiendo un pulso de vida dentro. «¿Por qué ayudarnos ahora? La bestia ha matado durante años. ¿Por qué ha evolucionado?», respondió una guardiana más joven, su voz cargada de temor. «Ya no solo se transforma con la luna. Está aprendiendo a controlar el cambio. Si no la detenemos esta noche, ya nada podrá contenerla». Un aullido distante, seguido por un grito humano de dolor, estremeció el bosque. «Ha encontrado a alguien», susurró Callum. «Ya ha comenzado la cacería». El círculo de piedra se alzaba como testigo silencioso de siglos de rituales olvidados. Strange dirigía a los aldeanos en la preparación del lugar, siguiendo las instrucciones de los guardianes mientras consultaba el libro de los Vishanti. Cada piedra ancestral fue marcada con símbolos de contención, brillando tenuemente con energía mística cuando Strange completaba los trazos. «El ritual debe comenzar exactamente a la medianoche», explicó a los presentes. «Cuando la luna alcance su cenit, las barreras entre los mundos serán más delgadas. Podré acceder al plano espiritual donde la maldición tiene sus raíces». Callum permanecía en el centro del círculo, sosteniendo las pocas posesiones personales que habían logrado recuperar de su padre: un anillo de bodas, un cuchillo de caza y un mechón de cabello de su madre fallecida. Strange los había encantado para amplificar la conexión emocional, esperando despertar la humanidad enterrada bajo la bestia. Un viento helado comenzó a soplar,
agitando las copas de los árboles. Los guardianes del bosque se tensaron, sus báculos brillando con un fulgor verdoso. «Siente nuestra presencia», susurró la guardiana más joven. «Está rastreándonos». Strange completó el último símbolo y se colocó junto a Callum. Abrió el ojo de Agamotto, que emitió un resplandor esmeralda, proyectando una barrera protectora alrededor del círculo de piedra. «Cuando la bestia llegue», instruyó a los aldeanos, «no importa lo que vean o escuchen, no rompan el círculo. Si lo hacen, todos moriremos». El anciano guardián se acercó a Strange, su rostro una máscara de preocupación. «Hay algo que debes saber, hechicero. La maldición es consciente. No es solo una transformación física. Es una entidad que ha habitado muchos cuerpos a través de los siglos. Cuando intentes extraerla, luchará. Te mostrará tus peores temores. Intentará quebrar tu voluntad». Strange asintió gravemente, pero antes de que pudiera responder, un sonido escalofriante rasgó la noche. No era un aullido, sino una risa gutural, casi humana, mezclada con gruñidos bestiales. «Está jugando con nosotros», murmuró Moira, el cinto terror evidente en su voz. En la oscuridad del bosque, múltiples pares de ojos ambarinos se encendieron simultáneamente, rodeando el claro. «No¡viene solo!», susurró Callum, su voz quebrándose. «Ha creado una manada». La medianoche llegó con un silencio antinatural. La luna, enorme y pálida, bañaba el círculo de piedra con una luz espectral que parecía solidificarse alrededor de los símbolos trazados por Strange. El hechicero se encontraba en trance, sus manos trazando complejos patrones en el aire, mientras el ojo de Agamotto pulsaba rítmicamente sobre su pecho. La primera bestia emergió de la oscuridad con un movimiento fluido. No era MacGregor, sino una de sus víctimas convertidas. Una criatura más pequeña pero igualmente letal, con pelaje rojizo y ojos que reflejaban una inteligencia animal mezclada con desesperación humana. Embistió contra la barrera mística, siendo repelida por una explosión de luz dorada. «¡Aguanten la barrera!», gritó Strange, sin interrumpir sus gestos rituales. Otras criaturas surgieron del bosque, atacando desde diferentes ángulos. Los guardianes respondieron con su propia magia. Raíces que brotaban del suelo para atrapar patas bestiales. Vientos que aullaban con fuerza sobrenatural, desviando las embestidas. Callum, en el centro del círculo, sostenía en alto las posesiones de su padre, su voz quebrándose mientras recitaba los recuerdos de su infancia, intentando alcanzar lo que quedaba del hombre dentro de la bestia. Finalmente, una figura masiva se separó de las sombras. MacGregor en su forma licántropa superaba a las otras criaturas por casi medio metro. Su pelaje gris plateado brillaba como metal bajo la luz lunar, músculos poderosos ondulando bajo la piel mientras avanzaba hacia el círculo. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador, completamente humanos, llenos de un dolor y una conciencia que las otras bestias no poseían. La criatura se detuvo frente a la barrera, observando a su hijo con una expresión imposible de leer en su rostro monstruoso. Por un momento, todos contuvieron la respiración. Entonces, con una velocidad sobrenatural, la bestia saltó sobre la barrera. No intentó romperla, la atravesó, como si las protecciones místicas fueran incapaces de detenerla. Strange sintió que su magia se retorcía y fallaba, como si la criatura hubiera encontrado un pasadizo a través de sus defensas. La bestia aterrizó directamente frente a Callum, su enorme figura proyectando una sombra que engullía al joven. Alzó una garra, no para atacar, sino para tocar el mechón de cabello que su hijo sostenía. El contacto desató un estallido de energía cruda que cegó a todos los presentes. Cuando la luz se disipó, el círculo de piedra estaba vacío. Strange, Callum y MacGregor habían desaparecido. Strange flotaba en un vacío que no era vacío. Colores imposibles fluían a su alrededor. Realidades fragmentadas que se unían y separaban, como en un caleidoscopio cósmico. Reconoció este lugar, el plano espiritual, un reino entre dimensiones donde las leyes físicas eran meras sugerencias. Callum, llamó,
su voz reverberando de manera extraña. «Debemos encontrar a tu padre». Una silueta se materializó frente a él. El joven parecía desorientado, sus contornos ligeramente difusos en este plano. Strange extendió una mano y lo estabilizó con un hechizo de anclaje. «¿Dónde estamos?», preguntó Callum, su voz distante como si llegara a través de agua. «En el núcleo de la maldición», respondió Strange. «El ritual funcionó, pero de una manera inesperada. Nos ha arrastrado al plano donde la maldición tiene su origen». Un aullido que parecía provenir de todas partes, y de ninguna estremeció el espacio a su alrededor. La realidad fluctuante comenzó a solidificarse, transformándose en un bosque primordial. Árboles colosales, más antiguos que la civilización humana, se alzaban hacia un cielo, donde 3 lunas brillaban con un fulgor rojizo. En el centro de un claro, una figura humana luchaba contra una entidad de pura oscuridad que intentaba fundirse con él. Strange reconoció a Alasdair MacGregor, no como la bestia, sino como el hombre que una vez fue. Un cazador fornido de mediana edad, con ojos que reflejaban tanto fuerza como desesperación. «Padre», gritó Callum avanzando hacia él. «No», advirtió Strange deteniéndolo. «Esa cosa no es solo una maldición. Es una entidad consciente, tan antigua como este bosque». La sombra que luchaba por poseer a MacGregor giró lo que parecía ser un rostro hacia ellos. No tenía ojos, pero Strange sintió su mirada penetrante. De la oscuridad surgió una voz que parecía estar compuesta de cientos de aullidos superpuestos. «Hechicero», siseó la entidad, «has traído a tu mente a mi dominio. Aquí no tienes el poder de tus artefactos. Aquí yo soy el dios». La sombra comenzó a expandirse, engullendo a MacGregor mientras extendía tentáculos de oscuridad hacia Strange y Callum. El aire mismo se volvió pesado, cargado con el hedor de sangre y miedo primordial. «Bienvenidos a mi festín», gruñó la criatura, revelando finalmente su verdadera forma, un abismo con dientes. Strange invocó escudos de energía mística, pero en este plano su magia parecía débil, las barreras doradas fluctuando como llamas, a punto de extinguirse. La entidad sombría avanzaba, implacable, arrastrando consigo a MacGregor como un títere. «Lucha, padre», gritó Callum, su voz quebrándose. «Recuerda quién eres». Algo cambió en los ojos de MacGregor, un destello de reconocimiento, una chispa de voluntad humana resistiéndose a la posesión. La entidad rugió de frustración, sus tentáculos apretándose alrededor del cazador. Strange comprendió entonces la naturaleza del ritual. No se trataba de separar al hombre de la bestia mediante fuerza externa, sino de fortalecer la voluntad humana para que pudiera resistir desde dentro. «El vínculo, Callum», exclamó Strange. «Usa los objetos. Son anclas emocionales que pueden fortalecer a tu padre». Callum sostuvo en alto el anillo de bodas y el mechón de cabello, su propia energía vital fluyendo a través de ellos como un faro en la oscuridad espiritual. «Madre te amaba», dijo con voz firme. «Yo te amo. Vuelve con nosotros». La entidad sombría aulló, retorciéndose como si las palabras le causaran dolor físico. MacGregor se irguió, luchando contra las ataduras oscuras que intentaban absorberlo. Strange aprovechó la distracción para tejer un nuevo hechizo, no de ataque sino de revelación. «Por el ojo de Agamotto, contempla tu verdadera naturaleza», proclamó, proyectando un rayo de luz pura que iluminó a la entidad. La sombra se retorció, su forma fluctuando entre bestia y vacío. Strange vio su historia, un dios olvidado de la casa, degradado a demonio por falta de adoradores, alimentándose del miedo y la sangre para sobrevivir. MacGregor gritó cuando la entidad intentó fusionarse completamente con él. Su cuerpo comenzó a transformarse, pero no en la bestia que habían enfrentado antes. Esta metamorfosis era diferente. Huesos quebrándose con sonidos húmedos, piel desgarrándose para revelar una amalgama imposible de hombre y bestia. Ni completamente humano, ni enteramente monstruo. «¡Lo está consumiendo!», gritó Callum horrorizado. «No», respondió Strange comprendiendo la verdad. «Están luchando por el control, y tu padre está ganando».
La criatura que emergió de aquella transformación agonizante se irguió, poderosa y terrible. Sus ojos, completamente humanos, miraron directamente a Strange y habló con una voz profunda que mezclaba gruñidos con palabras. «Ayúdame a terminarlo, hechicero». Ahora, Strange no dudó. Concentrando toda su voluntad, trazó en el aire los símbolos del destierro dimensional, un hechizo que había estudiado pero nunca ejecutado. En este plano espiritual, donde las intenciones y la voluntad tenían forma tangible, las runas brillaron con intensidad cegadora. «La entidad debe ser separada y confinada», explicó Strange, su voz tensa por el esfuerzo. «McGregor, mantén el control. Tu voluntad es el ancla que necesitamos». La criatura que era Alasdair McGregor asintió, sus músculos temblando visiblemente mientras contenía a la entidad sombría dentro de sí mismo. Sangre negra manaba de sus ojos y boca mientras la batalla interna continuaba. «Callum», gruñó McGregor, cada palabra un tormento. «Perdóname por lo que hice, por lo que soy». El joven avanzó hacia su padre, ignorando las advertencias de Strange. Tocó el rostro de la criatura, un gesto de compasión que desató un nuevo rugido de furia de la entidad atrapada. «Te perdono», susurró Callum. «Ahora libérate». Strange completó el hechizo y un portal se abrió bajo sus pies. No el habitual círculo dorado de sus portales de transporte, sino una grieta en la realidad que revelaba un vacío absoluto, una dimensión de destierro donde la entidad quedaría atrapada eternamente. «Ahora, McGregor», gritó Strange, «expúlsala». Con un alarido que mezclaba agonía humana y furia bestial, McGregor se convulsionó violentamente. Una neblina oscura comenzó a emanar de su cuerpo, arrancada de cada poro, de cada herida, abierta. La entidad, forzada a abandonar su huésped, se retorcía como humo viviente. Strange dirigió la neblina hacia el portal con gestos precisos. La entidad resistió, tentáculos de oscuridad intentando anclarse a la realidad, aferrándose desesperadamente a McGregor. «No es suficiente», exclamó Strange. «Necesitamos más poder». Callum, comprendiendo lo que debía hacer, sacó el cuchillo de caza de su padre y, sin vacilar, cortó su propia palma. «Sangre de tu sangre», gritó, ofreciendo su mano sangrante a la criatura que era su padre. McGregor tomó la mano de su hijo, sus propias garras retrayéndose para no herirlo. Padre e hijo, unidos por sangre y sacrificio, generaron una oleada de energía que Strange canalizó hacia el portal. La entidad sombría aulló una última vez antes de ser arrastrada al vacío. El portal se cerró con una implosión silenciosa que sacudió el plano espiritual. McGregor se desplomó, su cuerpo comenzando a cambiar nuevamente. Strange observó horrorizado cómo, en lugar de volver a su forma humana, la transformación se aceleraba, volviéndose más bestial, más primitiva. «No», murmuró Callum, comprendiendo. «La maldición se ha ido, pero el daño ya estaba hecho». Tese o Elom, regreso al plano físico fue abrupto. Strange, Callum y la criatura que una vez fue Alasdair McGregor se materializaron en el centro del círculo de piedra, donde los aldeanos y los guardianes del bosque los esperaban con expresiones de asombro y terror. La bestia que yacía inconsciente entre ellos no era el licántropo majestuoso que habían enfrentado antes, sino algo más primitivo, más crudo. Músculos expuestos que se contraían involuntariamente, huesos parcialmente visibles a través de piel translúcida, un ser atrapado entre transformaciones. «Atrás», ordenó Strange, estableciendo un perímetro de protección. «Necesita espacio». Moira se acercó, su rostro una máscara de compasión mezclada con horror. «¿Qué le ha pasado?» «La entidad ha sido desterrada», explicó Strange agotado. «Pero el cuerpo de McGregor ha estado sometido a transformaciones durante demasiado tiempo. La estructura celular está inestable». Callum se arrodilló junto a su padre, sin importarle el aspecto monstruoso. La criatura abrió los ojos. Eran completamente humanos, llenos de dolor pero también de reconocimiento. «Callum», articuló con dificultad a través de mandíbulas parcialmente transformadas. «¿Puedo
sentirlo. Soy yo mismo. Por primera vez en años, los guardianes del bosque formaron un círculo alrededor de MacGregor. El anciano se arrodilló, colocando su báculo sobre el pecho de la criatura. «La carne puede sanarse», pronunció con voz solemne, «pero nunca volverá a ser completamente humano. La magia primordial ha permeado cada fibra de su ser». «¿Qué significa eso?», preguntó Callum, su voz quebrándose. «Que vivirá», respondió el guardián, «pero en un estado intermedio, ni hombre ni bestia, un guardián del umbral». Strange asintió comprendiendo. «Las semillas», dijo, recordando el saco que le habían entregado. «No eran para contener la maldición, sino para estabilizarlo después». Los guardianes asintieron al unísono. «El bosque lo reclama como protector. La transformación ya ha comenzado». Bajo la piel translúcida de MacGregor, Strange podía ver cómo los tejidos se reorganizaban, estabilizándose en una forma que no era humana, pero tampoco bestial. Un guardián, perfecto para el límite entre mundos. La criatura que había sido MacGregor alzó una mano hacia su hijo, 5 dedos alargados con garras que ya no parecían armas, sino herramientas. «Perdóname», susurró, «por lo que fui, por lo que seré». El amanecer llegó con niebla baja que se arrastraba entre los árboles como fantasmas. Los aldeanos se habían reunido en el límite del bosque, temerosos de adentrarse más pero determinados a ser testigos del final de su pesadilla. Strange y Callum caminaban a la cabeza de la procesión, seguidos por los guardianes que llevaban a MacGregor en una camilla improvisada cubierta con musgo luminiscente. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Strange a Callum. El joven había pasado la noche junto a la forma cambiante de su padre, observando cómo la transformación se estabilizaba en algo que no pertenecía completamente a ningún mundo. «Es el único camino», respondió Callum, su rostro endurecido por las experiencias de la noche. «Los guardianes dicen que el bosque antiguo puede sostenerlo, permitirle existir en paz». Llegaron a un claro donde un roble colosal, más antiguo que la memoria humana, extendía sus ramas como brazos acogedores. A su base, las raíces formaban una caverna natural. Los guardianes colocaron a MacGregor junto al árbol y comenzaron a cantar en un idioma olvidado por los hombres. Strange observó cómo las semillas que había plantado en círculo brotaban con velocidad sobrenatural, pequeños tallos verdes que crecían y se entrelazaban formando un anillo perfecto. MacGregor se incorporó con movimientos fluidos que ya no parecían causarle dolor. Su forma había encontrado equilibrio. Pelaje plateado cubría su cuerpo musculoso, pero su rostro mantenía rasgos humanos. Sus ojos conservaban la inteligencia y la conciencia del hombre. «Este será mi hogar ahora», dijo con voz profunda que reverberaba entre los árboles. «Protegeré el bosque y las aldeas por igual». Los aldeanos observaban con una mezcla de temor y asombro. La criatura que los había aterrorizado durante años ahora se erguía como su protector, un guardián ancestral renacido. Callum dio un paso adelante, abrazando a la criatura que había sido su padre. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso entre ellos. Cuando el abrazo terminó, MacGregor retrocedió hacia el roble ancestral. La corteza se abrió como labios antiguos, recibiéndolo en su interior. Antes de desaparecer en la oscuridad del árbol, sus ojos se fijaron en Strange. «Gracias, hechicero», gruñó, «por liberarme tanto de la bestia como del hombre». El bosque entero pareció suspirar cuando MacGregor desapareció en el corazón del roble. Las hojas susurraron promesas de protección, y por primera vez en años, los aldeanos sintieron que podían respirar sin miedo. Un aullido resonó entonces, no de amenaza sino de vigilancia, el sonido de un guardián que comenzaba su eterna vigilia. El Sanctum Sanctorum recibió a Strange con su familiar silencio. Las reliquias místicas brillaban tenuemente en sus pedestales, indiferentes a las experiencias que su guardián había vivido. Strange se dirigió directamente a su estudio, donde un antiguo grimorio esperaba abierto sobre su escritorio, páginas amarillentas revelando ilustraciones de transformaciones monstruosas y rituales olvidados.
Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba el libro. No era agotamiento físico, sino el peso de lo que había presenciado. La línea borrosa entre hombre y bestia. La fragilidad de lo que consideramos nuestra humanidad. Strange se acercó a una ventana circular, contemplando la ciudad que se extendía bajo él, ajena a los horrores y maravillas que acechaban en los rincones olvidados del mundo. Sacó de su túnica un pequeño frasco que contenía un único cabello plateado, tomado del cuerpo transformado de MacGregor. Lo estudió a la luz. No era completamente animal, tampoco humano. Existía en un estado intermedio, desafiando clasificación. La bestia nunca fue el verdadero monstruo, murmuró para sí mismo. Fue lo que el hombre estaba dispuesto a sacrificar para obtener poder. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al recordar el momento en que la entidad sombría había sido destejada. Por un instante fugaz, había sentido su antiguo poder llamándolo, ofreciéndole visiones de capacidades místicas que trascendían incluso su vasto conocimiento. La tentación había sido sustancial. Cuán diferente era él de MacGregor. Ambos habían buscado poder en lo prohibido, ambos habían alterado su humanidad en el proceso. Strange flexionó los dedos, cicatrices de antiguas cirugías entrecruzándose con las marcas dejadas por hechizos y batallas interdimensionales. El frasco brilló con luz propia cuando un rayo de luna lo alcanzó. Strange percibió un pulso, débil, pero inconfundible. La transformación de MacGregor continuaba, incluso en esta minúscula muestra de su ser. Con un gesto preciso, Strange selló el frasco con un hechizo de contención y lo guardó en un compartimento secreto. Algunas reliquias eran demasiado peligrosas para ser destruidas, demasiado valiosas para ser ignoradas. En algún lugar del multiverso, otras amenazas esperaban. Otros seres que desafiaban la comprensión humana. Otras transformaciones que cuestionaban la naturaleza misma de la realidad. Strange cerró los ojos, permitiéndose un momento de descanso. En la oscuridad de su mente, creyó escuchar un aullido distante, el llamado del guardián del umbral. Un recordatorio eterno de que la línea entre hombre y monstruo existía únicamente en la mente, no en la carne.